Ser emprendedor en España puede ser un camino desafiante y emocionante. El éxito en este ámbito requiere mucho más que una simple idea de negocio. Por tal razón, para destacar en un entorno empresarial competitivo, como emprendedor hay que poseer características clave que impulsen el crecimiento y la prosperidad de tu negocio. En este vídeo, exploraremos aquellas que son fundamentales en un emprendedor para lograr el éxito. Bienvenido a mi canal. Tu negocio rentable en marcha. Es un gusto que estés nuevamente por aquí o que esta sea tu primera visita. Independientemente del caso, espero que te guste mi nuevo vídeo y, sobre todo, que te aliente a seguir adelante con ánimo y determinación. Pues bien, comencemos. Aún sigo sentado frente a mi escritorio, pensando en qué se necesita para emprender. Y después de un tiempo, se me ocurrieron dos preguntas. La primera es cuáles características o skills debes tener como emprendedor y no fracasar en el intento. Y la segunda, ¿es el momento adecuado de dejar de ser asalariado y trabajar por mi propia cuenta? Si visteis mi anterior vídeo, recordarás que te prometí uno donde hablaríamos sobre las diferencias entre un emprendedor y un autónomo en España. De tal manera que cuando produzca ese vídeo, te entregaré otro sobre la segunda inquietud. De este modo, cubriremos, más aún, todo lo concerniente al emprendimiento. Ahora sí, vayamos al lío. Como ya sabéis, en el vídeo anterior, te sugerí que te hicieras muchas preguntas para determinar con qué capacidades cuentas para ser emprendedor. En cambio, ahora te mostraré cuáles debes tener para salir adelante con tu emprendimiento. Podríamos decir que los vídeos tratan el mismo tema, pero desde diferentes ángulos. Es importante que tengas presente que, iniciar un negocio y alcanzar el éxito, no es tarea fácil por lo competitivo del mundo empresarial. Es crucial tener un conjunto de habilidades, cualidades o características que te impulsarán al éxito, ya que éstas te permitirán superar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, descubriremos cómo la pasión y la motivación impulsan la perseverancia y la determinación necesarias para enfrentar los obstáculos. También hablaremos sobre la necesidad de tener una mentalidad empresarial, es decir, asumir riesgos y adaptarse a los cambios en un emprendimiento. De igual manera, analizaremos la resiliencia, una característica esencial para superar los fracasos para conseguir algo positivo de las experiencias negativas. La resiliencia te permite levantarte, aprender y seguir adelante con mayor fuerza y determinación. Además, destacaremos la importancia de las habilidades de liderazgo, las cuales son cruciales para dirigir un equipo. En fin, exploraremos los atributos más valiosos que deberías tener como emprendedor, para convertirte en aquel superemprendedor. Aunque no llegues a conseguir esa musculatura, lograrás que tus clientes y colaboradores sí te vean con esa apariencia de superemprendedor. Ahora sí. Prepárate para descubrir las características clave que te llevarán al éxito como emprendedor. Y más adelante, las detallaremos para que las asumas como parte de tu arsenal para triunfar en grande como emprendedor. Para no alargar el vídeo, te muestro las características a manera de lista. Son 16 en total y están en orden alfabético. La organización es solo para facilitarte en algo las cosas y por disciplina. Puedes hacer una captura o detener el vídeo y copiarlas. En el transcurso del vídeo, te percatarás que algunas de estas características podrían considerarse equivalentes, ya que es claro que tienen cierta superposición en su significado, pero también cada una posee su propio matiz y valor único en diferentes contextos. Por tal razón, en primer lugar, las definiré en grupos y luego de manera individual. Así que, a continuación, definiré, de manera amplia, algunos grupos de características que presentan ciertas similitudes. Adaptabilidad y mentalidad emprendedora. Estas conciernen a la capacidad de ajustarse y adaptarse a los cambios, al igual que de aprovechar las oportunidades para enfrentar nuevos retos. Buena comunicación, habilidades de liderazgo y red de contactos sólida. Estas están vinculadas a la capacidad de comunicarse de manera efectiva y establecer conexiones significativas con otras personas. Pasión, motivación y entusiasmo.
Aquí se refleja el interés y la dedicación hacia una actividad o meta en particular. Proactividad y toma de decisiones. Ambas se relacionan con la responsabilidad de llevar a cabo acciones sin esperar a que nadie te indique qué hacer. Bueno, ahora avanzamos hacia el objetivo de este vídeo, definir cada una de las características de manera individual. Adaptabilidad. El entorno empresarial es dinámico y está en constante cambio. Como emprendedor te enfrentarás a desafíos imprevistos, tales como fluctuaciones en el mercado, avances tecnológicos y variaciones en las demandas de los clientes. Adaptarte con rapidez a estas circunstancias cambiantes será crucial para mantener tu competitividad en el mercado. Si eres flexible, podrás identificar nuevas oportunidades. Con tu capacidad para adaptarte a las circunstancias cambiantes y las tendencias, capitalizarás los momentos propicios que pudisteis haber perdido. La adaptabilidad te mostrará nuevos enfoques, modelos comerciales y estrategias adecuadas, lo cual te permitirá aprovechar las oportunidades existentes. Por otro lado, como emprendedor, necesitáis mostrar disposición para adquirir nuevos conocimientos, habilidades y perspectivas adicionales. Esto con el fin de ajustarte a las variaciones en las exigencias del mercado. Estar dispuesto a aprender, para adaptarse a las nuevas circunstancias, te permitirá mejorar tus habilidades empresariales y estar preparado para los desafíos futuros. Otro aspecto destacable de la adaptabilidad es que está muy relacionada con la resiliencia, la cual no es más que hacer frente a los contratiempos y superarlos. Te enfrentarás a obstáculos y fracasos en el camino hacia el éxito. Pero la adaptabilidad te permitirá ajustar tu enfoque, aprender de los errores y encontrar nuevas soluciones para superar los desafíos. Esto te ayudará a mantenerte resiliente y seguir avanzando. De igual manera, la adaptabilidad fomenta la innovación y la creatividad, ya que, al estar dispuestos a experimentar y probar nuevas ideas, podrás desarrollar soluciones únicas y disruptivas en el mercado. La adaptabilidad te permite ajustar tu enfoque y estrategia empresarial en función de las necesidades cambiantes de los clientes y las demandas del mercado, lo que te ayuda a mantenerte competitivo. Buena comunicación. Un emprendedor debe ser capaz de comunicarse eficazmente con su equipo y sus clientes. Una comunicación eficaz establece y mantiene relaciones sólidas con los clientes. Al poder transmitir claramente los beneficios de un producto o servicio y brindar una excelente atención, un emprendedor puede construir una base de clientes leales y satisfechos. Un emprendedor rara vez opera en solitario. En consecuencia, una comunicación clara con socios, colaboradores y proveedores es esencial para establecer y mantener relaciones de trabajo productivas. La comunicación efectiva facilita la colaboración, el intercambio de ideas y la resolución de problemas, lo que puede impulsar el crecimiento y el éxito del emprendimiento. Otro beneficio de la comunicación efectiva es que ofrece al emprendedor poder comunicarse de manera persuasiva y convincente para negociar acuerdos, obtener financiamiento, atraer inversores y convencer a otros de la viabilidad y el valor de su empresa. La capacidad de articular claramente los objetivos, ventajas y propuestas de valor de un negocio es fundamental para obtener el apoyo necesario. La gestión de equipos es posible si existe la comunicación adecuada, ya que a medida que construyas y expandas tu empresa, es probable que debas liderar y gestionar equipos de trabajo. Una comunicación efectiva es esencial para transmitir expectativas claras, brindar retroalimentación constructiva, motivar a los miembros del equipo y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y productivo. En el camino del emprendimiento, pueden surgir conflictos. La comunicación abierta y transparente ayuda a abordar los problemas de manera constructiva, evitando malentendidos y tensiones innecesarias. Por lo tanto, facilita la resolución de conflictos de manera y ayuda a mantener la armonía en el entorno empresarial. En resumen, la buena comunicación permite establecer relaciones sólidas, negociar de manera efectiva, liderar equipos, resolver conflictos y construir una reputación consolidada. Es una habilidad esencial para un emprendedor, ya que contribuye directamente al éxito de su negocio.
Buena gestión financiera. Una gestión financiera efectiva te proporciona la información necesaria para tomar decisiones empresariales razonadas. Te permite evaluar la viabilidad y rentabilidad de nuevas oportunidades, identificar áreas de mejora y tomar medidas para optimizar el rendimiento financiero de tu empresa. La gestión financiera adecuada te ayuda a controlar el flujo de efectivo, que es el corazón del negocio. Te habilita para monitorear los ingresos y gastos, planificar y presupuestar de manera efectiva, evitar problemas de liquidez y mantener la estabilidad financiera a largo plazo. Si tienes en tu planificación una inicial o futura expansión de tu negocio, probablemente requieras de un financiamiento. Una buena gestión financiera te brinda poder presentar información precisa y confiable a los inversores, prestamistas o posibles socios comerciales, lo que aumenta las posibilidades de obtener el financiamiento necesario. Una gestión financiera sólida ayuda a identificar áreas donde se están desperdiciando recursos, reducir costos innecesarios y mejorar la rentabilidad general. Al tener un mayor control sobre los aspectos financieros, maximizarás los recursos disponibles y lograrás una mayor eficiencia en las operaciones diarias. La gestión financiera proporciona las herramientas para evaluar el rendimiento financiero del negocio. Te faculta a realizar análisis comparativos, calcular métricas clave como el retorno de la inversión, ROI, y el margen de beneficio, y realizar un seguimiento del crecimiento y la rentabilidad a lo largo del tiempo. Esta evaluación continua es esencial para tomar decisiones estratégicas y ajustar el enfoque empresarial según sea necesario. Como emprendedor debes llevar registros precisos y mantenerte al día con los requisitos contables, fiscales y regulatorios. Una gestión financiera adecuada te concede cumplir con estas obligaciones y evitar problemas legales o sanciones. En resumen, una buena gestión financiera proporciona información clave para la toma de decisiones, permite el control del flujo de efectivo, facilita la obtención de financiamiento, mejora la eficiencia operativa, evalúa el rendimiento empresarial y garantiza el cumplimiento legal y fiscal. Es una parte fundamental de la administración de un negocio exitoso y sostenible. Confianza. Un emprendedor debe tener confianza en sí mismo y en su proyecto. La confianza en ti mismo contribuye a tu credibilidad. Los clientes y las partes interesadas están más dispuestos a hacer negocios con alguien en quien confían. La confianza genera una imagen positiva y una reputación sólida, lo que puede abrir puertas a nuevas oportunidades y facilitar conseguir clientes y socios estratégicos. De igual forma sucede con miembros de tu equipo. Si generas confianza en ellos, fomentarás la colaboración, podrás delegar responsabilidades y empoderar a los miembros del equipo para que den lo mejor de sí mismos. La confianza promueve un ambiente de trabajo positivo y estimulante, lo que a su vez impulsa la productividad y el compromiso del equipo. La confianza, en sí mismo, es fundamental para superar los miedos y la incertidumbre que acompañan a la toma de decisiones arriesgadas. Si estáis confiado, estáis más dispuesto a enfrentar desafíos, aprender de los fracasos y buscar nuevas oportunidades. Los inversores buscan emprendedores en quienes confíen y en quienes vean un potencial de crecimiento. La confianza que transmitas, de tu visión empresarial, aumenta las posibilidades de atraer inversores y garantizar el respaldo financiero necesario para impulsar el crecimiento de la empresa. La confianza es la base de las relaciones comerciales sólidas. Debes establecer y mantener la confianza con tus clientes, proveedores, socios y colaboradores. La confianza mutua crea un entorno propicio para la colaboración, la comunicación abierta y el establecimiento de relaciones a largo plazo. En resumen, la confianza es esencial para establecer relaciones comerciales sólidas, generar credibilidad, gestionar equipos de manera efectiva, tomar riesgos calculados y atraer inversores. Un emprendedor confiable inspira entereza en los demás y tiene más probabilidades de construir un negocio exitoso y sostenible. Decisión. Los emprendedores se destacan por su capacidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones. La toma de decisiones efectiva te permite avanzar y progresar en tus proyectos empresariales.
Sin tomar decisiones, te quedarías estancado y perderías oportunidades importantes. Tomar decisiones te permite abordar y resolver desafíos de manera efectiva. Lograrás evaluar diferentes opciones, considerar las consecuencias y elegir el mejor curso de acción para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos deseados. Al evaluar cuidadosamente las posibilidades y tomar decisiones rápidas y calculadas, conseguirás capitalizar las oportunidades que se presentan en el mercado. La capacidad de tomar decisiones oportunas y acertadas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mundo empresarial. La toma de decisiones fundamentadas y estratégicas te ayuda a gestionar y minimizar los riesgos, por lo que te facilita evaluar los riesgos potenciales y tomar decisiones basadas en un análisis cuidadoso de las circunstancias y los datos disponibles. La toma de decisiones implica asumir responsabilidad y aprender de las experiencias. Incluso si una decisión no tiene los resultados esperados, aprenderás valiosas lecciones y podrás aplicarlas en futuras decisiones. La toma de decisiones te brinda la oportunidad de crecer, mejorar y perfeccionar esta habilidad a medida que prosperas en tu camino empresarial. En resumen, la toma de decisiones es esencial para avanzar, resolver problemas, aprovechar oportunidades, gestionar riesgos y aprender y crecer como emprendedor. Disciplina. Esta cualidad es una de las pocas que debe estar presente en casi todas las características que estamos definiendo en este vídeo. La disciplina fomenta la creación de hábitos productivos. Al ser disciplinado, estableces rutinas y prácticas que optimizan tu tiempo y energía. Los hábitos disciplinados promueven la productividad y la eficacia en todas las áreas del emprendimiento. En consecuencia, deberíais cumplir con todas tus responsabilidades sin depender de la supervisión constante de otros. La disciplina te permite mantener la responsabilidad personal, enfocado en las tareas importantes y cumplir con tus compromisos. La disciplina contribuye a construir una reputación sólida como emprendedor confiable y comprometido. Siempre que seas disciplinado en el cumplimiento de plazos, en la entrega de resultados y en el manejo de las responsabilidades, generarás confianza en los clientes, socios y colaboradores. En resumen, la disciplina es esencial para mantener el enfoque en las metas y objetivos, establecer hábitos productivos, autogestionarse, desarrollar resistencia y perseverancia, y construir una reputación sólida. Es un atributo fundamental para un emprendedor exitoso, ya que contribuye al logro de resultados, al crecimiento empresarial y al desarrollo personal. Enfoque en el cliente. El éxito empresarial se basa en satisfacer las necesidades y deseos del cliente. Un emprendedor exitoso se enfoca en comprender a su público objetivo, brindar un excelente servicio y mantener relaciones sólidas a largo plazo. Al tener un enfoque hacia ellos, estarás atento a sus necesidades, deseos y expectativas. Esto te permite ofrecer productos o servicios que los satisfagan, generando lealtad, recomendaciones positivas y repetición de compras. En un mercado competitivo, el enfoque en el cliente puede ser un factor diferenciador clave. Tienes que entender a tu público objetivo y esforzarte por brindarles soluciones adaptadas a sus necesidades. De esta manera, destacarás de la competencia con un enfoque centrado que te permite ofrecer experiencias personalizadas, resolver problemas específicos y establecer relaciones duraderas con los clientes. Al centrarte en el cliente, generarás valor real para ellos. Esto implica comprender sus problemas, deseos y aspiraciones, y ofrecer soluciones que los beneficien. Al proporcionar un valor significativo, establecerás relaciones a largo plazo con los clientes, aumentarás la satisfacción y obtendrás un retorno positivo en forma de lealtad y referencias. El enfoque en el cliente fomenta la innovación continua. Al estar en sintonía con sus necesidades y deseos, identificarás oportunidades para mejorar y desarrollar nuevos productos, servicios o características. La retroalimentación y las sugerencias de los clientes pueden ser una fuente valiosa de ideas innovadoras que impulsen el crecimiento y la evolución del negocio. Enfocarte en el cliente te permite adaptarte rápidamente a los cambios en el mercado y las demandas de los consumidores.
Al estar atento a las tendencias, las preferencias y las necesidades cambiantes, podrás ajustar tu enfoque y ofrecer soluciones relevantes y actualizadas. Esta adaptabilidad te mantendrá competitivo y aprovecharás nuevas oportunidades a medida que surgen. En resumen, el enfoque en el cliente es esencial para lograr la satisfacción del consumidor, diferenciarse en el mercado, generar valor, fomentar la innovación y adaptarse al cambio. Para ser exitoso debes comprender la importancia de poner al cliente en el centro de tus estrategias y decisiones, lo que te brinda una base sólida para el crecimiento y el éxito a largo plazo. Habilidades de liderazgo. Con habilidades de liderazgo puedes inspirar, guiar y motivar a tu equipo. Serás capaz de establecer una visión clara, comunicarla de manera efectiva y alinear a los miembros del equipo hacia objetivos comunes. Un líder emprendedor puede fomentar un ambiente de trabajo positivo, estimular la creatividad y promover la colaboración, lo que conduce a un mayor compromiso y rendimiento del equipo. Un emprendedor líder puede evaluar las opciones, considerar diferentes perspectivas y tomar decisiones que beneficien al negocio y a su equipo. La toma de decisiones efectiva inspira confianza en los miembros del equipo y permite avanzar en el camino del emprendimiento de manera estratégica y exitosa. Debes transmitir los mensajes de manera clara y efectiva, escuchar activamente a los demás y brindar retroalimentación constructiva. Una comunicación abierta y transparente fomenta la confianza, la colaboración y la comprensión mutua dentro del equipo, lo que contribuye a un ambiente de trabajo armonioso y al logro de los objetivos empresariales. Influencia y negociación. Las habilidades de liderazgo permiten a un emprendedor influir en los demás y negociar de manera efectiva. Un líder emprendedor puede persuadir a las partes interesadas, obtener el apoyo de socios o inversores, y resolver conflictos de manera diplomática. La capacidad de influencia y negociación ayuda a construir relaciones sólidas y a alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos para el negocio. Un emprendedor líder se preocupa por el crecimiento y desarrollo tanto personal como profesional de sí mismo y de su equipo. Fomenta el aprendizaje continuo, proporciona oportunidades de desarrollo y brinda apoyo y orientación a los colaboradores. Esto no solo los fortalece, sino que también desarrollarás una cultura de mejora continua y adaptación al cambio. En resumen, las habilidades de liderazgo son esenciales para orientar y motivar al equipo, tomar decisiones efectivas, comunicarse de manera clara y efectiva, influir y negociar, y promover el desarrollo personal y de equipo. Un emprendedor con habilidades de liderazgo sólidas puede inspirar y guiar a otros hacia el éxito, construyendo un negocio exitoso y sostenible en el proceso. A ver, hagamos una pausa para hacer una evaluación. Por el momento, hemos definido 8 características que, en mi opinión, son claves en lograr el éxito de un emprendimiento. En consecuencia, aún nos quedan 8 más para finalizar el tema. Por otro lado, hasta ahora llevamos 23 minutos con 13 segundos de vídeo. Si considero que me quedan la mitad de las características por describir, que van casi media hora de grabación y que falta una cantidad de tiempo igual, voy a decidir dejarlo hasta aquí. De tal manera que, sería conveniente que analizaras las características vistas por el momento. También, podríais contactarme si tenéis alguna duda o sugerencia. Te responderé con gusto. Antes de despedirme, quería resaltarte algo que debes considerar. Son pocas las personas que poseen todas las características para emprender. Es más, no sé si exista alguna. Lo común es que tengamos varias de ellas y, a la vez, éstas soporten a las que fallas o de las que careces. Lo que sí, es claro, es que mientras más cualidades poseamos y desarrollemos, más capacidades y empatía mostraremos. En fin, nos vemos en la segunda parte de las características que podrían convertirte en un superemprendedor. Recuerda suscribirte. Gracias por tu visita.